Todos los gitanos sabemos cantar y bailar. ¡Ay! A ver qué digo, yo soy artista. Venga, vale. En nuestro ADN no aparece la palabra artista. Sí es verdad que para nosotros los valores de transmisión mediante el flamenco, el cante, el baile son muy importantes, pero no todos y todas tenemos por qué saber bailar y cantar. Yo no sé ni cantar ni sé bailar, en mi familia tampoco, por lo que es verdad que el típico mito es el gitano que canta, el gitano bailador, pero no es cierto. Es un prejuicio del mismo modo que se le pueda decir a una persona que sea andaluza, ¿no? Bueno, cada vez que yo viajo fuera de Andalucía, pues me dicen, ay, eres andaluz y encima eres gitano, pues cántate un poquito, ¿no? Es mentira, evidentemente ni todos los andaluces sabemos cantar, ni todos los andaluces echamos la siesta, ni todos los gitanos sabemos cantar y bailar. Que sí que es verdad que, bueno, que en la cultura gitana está muy intrínseco el tema de la música, pero no más allá de lo que lo pueda estar una persona andaluza. Pero sí es cierto que el flamenco para los gitanos y para las gitanas es casi una religión, es casi una mezcla entre la identidad gitana y la flamenca, que al final se simboliza casi lo mismo, ¿no? Sí es cierto que el pueblo gitano gozamos de un don para las artes escénicas, para la música, es un don que Dios nos dio, nos regaló y creo que sí que es cierto que hay un gran porcentaje de la cultura gitana donde poseen grandes dotes para la música, para el teatro o para cualquier arte, pero ojalá todos los gitanos supiesen cantar y bailar. No son así, todos no va de serie desde el nacimiento. También hay muchas personas que no son gitanas y también saben cantar y bailar a su estilo, a su manera. Ni por el hecho de ser gitano te tiene que gustar cantar y bailar flamenco. A lo mejor eres muy bueno cantando y bailando otro tipo de cosas. O eres muy bueno pintando, o eres muy bueno haciendo cualquier otra faceta del arte. Los gitanos no quieren integrarse, es una de las grandes falacias que se ha construido alrededor de nuestra cultura, de nuestra gente y de nuestra historia. Los gitanos llevamos más de 6 siglos aquí en España aportando lo mejor de nosotros a la cultura, a la personalidad y al carácter que tiene precisamente la fisonomía de nuestra tierra y de nuestra sociedad. Va en relación un poco de las vivencias personales de cada uno de nosotros, pero sí es cierto que en la sociedad a veces cuesta un poco la inclusión. Hay que tener en cuenta que la población gitana lleva incluida en la sociedad pues algo así como más de 5 siglos. Tantísimos años de convivencia entre la cultura gitana y el resto de culturas ha hecho que haya inclusive una inclusión y una interacción hasta la creación de lo que hoy en día se podría hablar de la cultura andaluza, ¿no? Los gitanos son incultos es totalmente falso también. De hecho, nuestra aportación cultural a lo largo de la historia es innegable. Cada vez está más reconocida, aunque falta mucho por reconocer, y si existen algunas capas de la sociedad que se puedan definir como incultos, que yo realmente no lo creo, no es simplemente por la procedencia étnica, sino por una cuestión de desigualdades socioeconómicas y de una falta de igualdad en derechos. Es una consecuencia también nefasta, sobre todo porque los gitanos, al haber sido condenados históricamente a un retraso social y histórico, pues precisamente no hemos tenido los mismos derechos al acceso a la formación, por lo tanto, que los gitanos y las gitanas seamos incultos es uno de los desprecios que recibimos y por lo tanto es completamente injusto y falso. La incultura de una persona no va de la mano de la procedencia social o de la etnia a la que pertenezca. Si hay algo que identifica a la población gitana es la diversidad, y la diversidad en la cultura, la diversidad en la formación, y eso, bueno, pues cualquier persona gitana que se ponga a la vera tuya en el autobús dirección a la universidad, puede ser que tú no te des cuenta de que sea gitana porque los prejuicios que todos tenemos y físicamente pues creemos que esa persona pues no es gitana. Pues en mi caso me ha ocurrido, ¿no? Yo soy gitano y cuando iba a la facultad, bueno, pues la gente decía, pero cuando ya entablábamos algún tipo de conversación con los compañeros, pero tú eres gitano, no lo parece. Bueno, ¿y qué tengo que hacer para parecerlo, no? ¿Te canto, te bailo? ¿Qué quieres que te haga? Los gitanos y los... ¿Tengo que decir los payos?
¿Sabéis qué digo yo ahí? Es que yo no utilizo esa palabra. Los gitanos y los payos se llevan mal, tampoco es cierto. Hay una gran muestra de convivencia en nuestra sociedad, pero también es cierto que ha habido una historia de persecución entre un sistema histórico, un sistema payo, que ha perseguido a la población gitana, y todavía quedan muchos ecos de esa mala convivencia que hubo, de esa opresión que sufrimos los gitanos. Pero en Andalucía, sobre todo especialmente, es un hecho muy relevante a destacar que entre los payos y los gitanos, por eso existe el mestizaje y por eso, entre otras cosas, nuestra tierra es tan gitana. Y la abuela de mi madre le decía ya en aquel entonces que no había que hacer distinciones, que éramos todos iguales y no se tenía que hablar ni de gitanos, ni de gachó, ni de payo, ni de nada. Entonces esta persona que no es gitana, ya está. El hecho de convivir entre culturas nos hace estar obligados a tratar unos con los otros. Es más, en mi círculo amistoso la mayoría son payos. Sí que es verdad que entre gitanos sentimos cierta afinidad por la cultura en la que estamos inmersos. Es totalmente incierto, es una burrada pensar eso. Las relaciones sociales no dependen del origen étnico o de la procedencia de la persona. Es totalmente falso, evidentemente. Si antes hablábamos de la plena inclusión, donde no se sabe dónde empiezan los gitanos y empieza lo andaluz, ¿dónde nos podemos llevar mal? Sí que es verdad que hay episodios de discriminación y los episodios de discriminación se hacen cuando un grupo mayoritario oprime al minoritario. Entonces sí es cierto que hay episodios de antigitanismo y aquí mismo en Andalucía los hemos sufrido. Se han quemado casas, ha habido problemas e inclusive asesinatos a personas gitanas, no en el mismo rango que nuestros hermanos en el resto de Europa, que están perseguidos todavía por grupos paramilitares nazis, pero evidentemente eso no va más allá de esos prejuicios, esos estereotipos que sí hay que frenarlo. Hay que frenarlo porque después comienzan otra serie de problemas como pueden ser los delitos de odio, ¿no? Y el secreto está en caminar todas las culturas unidas de las manos y en armonía. A los gitanos y las gitanas no nos gusta estudiar, es totalmente falso. Existen muchos legajos de personas gitanas que han sido muy importantes en el mundo académico y siguen existiendo. Es cierto que hay muchas personas que tampoco les gusta estudiar, entonces volvemos a lo mismo. No tiene por qué ser gitano, gitana, payo o paya para que te guste o no estudiar. Pues claro que hay un montón que nos gusta estudiar. Lo que pasa es que son gitanos invisibles, somos gitanos invisibles donde no se nos visibiliza, pero es totalmente incierto. Los gitanos, igual que los payos, está a la orden del día y es una necesidad de prioridad para vivir la formación académica. Y los gitanos estamos al nivel que todo el resto de la sociedad. Hay gitanos que estudian, gitanos que no, pero cada vez hay más alto índice de gitanos que estudiamos. Cree la sociedad mayoritaria que nosotros solamente nos dedicamos a otra serie de circunstancias, pero la realidad es bien distinta y hemos entrado en el sistema y hoy en día pues nos vamos a encontrar y nos los estamos encontrando ya a numerosísimas personas gitanas, no solamente con estudios universitarios, sino que ya inclusive con cátedra, con máster y cada vez con mayor preparación. Yo personalmente me ha costado en el sentido de que he superado en mi familia muchas trabas, ¿no? Por parte a lo mejor de mis abuelos o de las personas que no estaban de acuerdo en que una niña gitana estudiase. Y sin embargo, pues bueno, poco a poco hemos podido ir cambiando la opinión y conseguirlo. Y en ello estoy, en que mis niños el día de mañana pues también accedan a esos estudios, a esa formación. Aquí, por ejemplo, en Facali, todos los técnicos que trabajamos, gitanos, hemos cursado carreras universitarias. Pongo también el ejemplo de mi hermana, que está estudiando unas oposiciones para la Policía Nacional, y muchísimos ejemplos más de muchísimas personas gitanas que siguen sus estudios y que siguen estudiando para alcanzar sus sueños. Por el simple hecho de ser gitano no quiere decir que no te guste estudiar. Los gitanos vivimos de subvenciones, totalmente incierto. El tema de las subvenciones
como trabajador social, bueno, pues algo sé, ¿no? Y si algo sé es que están dirigidas a las personas que están en situación de exclusión social. Por lo tanto, las personas que menor renta tienen, que mayor problemáticas tienen, verdaderamente, pues están dirigidas a ellas. Pero las personas gitanas, evidentemente, no vivimos de subvenciones, vivimos de nuestro propio trabajo. Ahora bien, si desgraciadamente el número de robos políticos se han llevado a cabo hasta crearnos una crisis económica muy grande, ha hecho que muchísimas personas en situación de exclusión social a día de hoy no vivan más que de unas ayudas que desgraciadamente pues tiene que ser así porque no hay otra forma de vida, pero eso ahora mismo lo están soportando personas gitanas, personas migrantes, personas no gitanas, en definitiva toda la sociedad. Ni todos los gitanos somos iguales, ni todos los gitanos recibimos subvenciones. Aquellos que las soliciten es porque no tienen recursos, igual que todas las culturas y en todas las sociedades. Viven de subvenciones las personas que verdaderamente sea necesario, da igual que seas gitano o que seas una persona que no sea gitana, si reúnen los requisitos y la sociedad considera que es necesario, para eso existen ese tipo de ayuda, pero no por el hecho de pertenecer a la comunidad gitana tienes que utilizar unas ayudas. Todos los gitanos han trabajado o trabajan en la venta ambulante, es un prejuicio, pero con una serie de connotaciones. Es cierto que hay gitanos, personas gitanas que trabajan en los mercados, en la venta ambulante, pero también es verdad que son muchos los que no realizan esos oficios y realizan otro tipo de trabajos. Por ejemplo, mi padre ha sido siempre vigilante de seguridad, mi madre siempre ha trabajado en una empresa de limpieza. Si como persona consideras que tu trabajo puede ser vendedor ambulante, pues ¿por qué no, no? Es una profesión con mucha honra y que bueno, yo he trabajado de vendedor ambulante antes de estar aquí en la asociación y yo la verdad es que me encantaba ir al mercadillo. He estado 10 años y me ha dado la posibilidad de conocer muchos pueblos, de hablar con la gente y bueno, a mí ha sido una profesión que me ha gustado mucho. Sí es cierto que la venta ambulante ha sido un arte del pueblo gitano. Es considerado un arte porque nos gusta el trato con el público. Creo que no todo el mundo sirve para eso, es un don, pero no todo. La gran mayoría, somos 1,5 millones de españoles, de gitanos españoles, y no todos nos dedicamos al mercadillo. Un gran porcentaje sí, porque nos gusta y es un arte y es un oficio muy digno. Reivindicamos el mercadillo. A los gitanos no les gusta trabajar. Y a los gitanos eran los payos. Falso. Estamos hartos de escuchar el típico mito de que los gitanos somos vagos, que los gitanos no queremos trabajar. Yo no podría estar sin trabajar, soy una persona muy activa y creo que es necesario hacerlo. Y además no he tenido ese ejemplo en mi familia, en la vida ni en casa. Los gitanos disfrutan con sus oficios. No sé si alguien ha paseado por el mercadillo, esas sonrisas de esas mujeres que venden en el mercadillo, esa pasión que le ponen a la venta ambulante, a los escultores, a los herreros, a todos los antiguos oficios que se dedicaban los gitanos, la pasión que le ponían. Los gitanos somos amantes del trabajo. Ya no es que sea falso, es que es una falacia. Nuestra cultura está algo muy intrínseco, que es la fuerza de voluntad. El pueblo gitano necesita trabajar porque lo lleva haciendo desde que estaban en la India, ya se dedicaban al pastoreo y a la ganadería. Por lo tanto, es una cultura en la que la fuerza del sacrificio y ese amor por la familia para que no le falte de nada hace pues realmente todo lo contrario, ¿no? Lo que hace es levantarse muy temprano y buscarse el pan de sus hijos. Todos los gitanos viven en chabola, eso es incierto, porque aquellas personas que viven en chabolas lo hacen no por ser gitanos, sino por estar viviendo en una situación de exclusión social. La población, la sociedad mayoritaria, si viviese en una chabola sería alarmante, ocuparía horas de informativos. Sin embargo, con la comunidad gitana todos miran para otro lado. No todos vivimos en chabolas, pero sí
hay un chabolismo vertical, que es barrios guetos, donde se aglutina la comunidad gitana. No la gran mayoría, pero una parte importante de la población gitana aún vivimos en barriadas marginales, que de una manera u otra es chabolismo vertical. La velocidad de esa inclusión de la comunidad gitana ha hecho que evidentemente pues hoy en día estén viviendo en zonas de residencia las personas gitanas en cualquier núcleo urbano de la ciudad, ¿no? Lo que sí que es cierto es las bolsas de exclusión social, donde se encuentran un montón de personas gitanas y no gitanas, pero que sí que es cierto que y la historia así nos lo dice, por ejemplo en Triana, allá por los años 50 vivían muchísimas personas gitanas y que debido a una serie de motivos políticos, económicos, las personas gitanas que allí residían en calles como por ejemplo la calle Pureza o en San Jacinto fueron expulsadas y enviadas a núcleos urbanos en exclusión social como pueda ser hoy en día Polígono Sur. Y eso sí son unos datos que han hecho que hoy en día pues, las personas gitanas que viven en estos barrios pues se encuentran en verdaderos problemas. Al inicio, cuando la población gitana entró en la península ibérica, es verdad que en algún momento fueron nómadas y es verdad también que en algún momento pues, se asentaron en chabolas, pero eso fue hace siglos. Actualmente estamos totalmente conviviendo con personas también no gitanas y viviendo en pisos y en casas como cualquier persona. Sí es verdad que existe un número de población gitana que por cuestiones de desigualdad y de que están estigmatizados con unos niveles de pobreza muy altos por el sistema en el que nos ha tocado vivir, sí viven, pero no todos y todas vivimos ahí, y tampoco que no todos y todas vivamos ahí tampoco es una cuestión de que el Estado o que el sistema nos haya tenido que ayudar para cambiar eso, sino es una cuestión de desigualdad y de situación en la que viven las diferentes personas. Los valores de los gitanos son machistas, eso es falso, porque además nuestra cultura es matriarcal y la figura de la mujer es primordial en nuestra familia. Creo que los valores de las personas van en relación a la educación que tenga esa persona y de la capacidad de comprender cómo funciona el mundo. De hecho, en la mayoría, por no generalizar, de las familias gitanas, creo que es la mujer al final la que decide, la que es como un matriarcado, donde tú buscas el apoyo y la respuesta de la madre. Los gitanos amamos a nuestras mujeres, de hecho, son las que mandan. Somos matriarcales, la mujer es de suma importancia en nuestra comunidad, ella es la que toma las decisiones, ella es la encargada de la economía familiar, ella es la encargada de la educación de los hijos y a la mujer se le respeta muchísimo. Es totalmente incierto que los gitanos seamos más machistas que la sociedad mayoritaria. Lo que pasa es que la sociedad mayoritaria tal vez sea más hipócrita. Sí que es verdad que todavía vivimos una sociedad mayoritaria que es machista, porque ahí estamos superando la igualdad con la mujer, ¿no? Pero bueno, es machista como puede ser la sociedad en general. Es otra de las grandes crueldades que se han ido estigmatizando alrededor de nuestra cultura para utilizar de nuevo como pretexto nuestra identidad para demonizarla. No es cierto, los valores gitanos no son machistas, es más, me atrevo hasta a decir que los valores del pueblo gitano son más matriarcales que patriarcales. Yo cambiaría este mito por decir los valores de la sociedad en general son machistas. No tenemos que sesgar ni decir que las personas gitanas somos más machistas que el resto de la población, porque es que vengan alguien y me cuente que el machismo ha acabado y que vivimos en un mundo ideal. Entonces ya sí podremos empezar a sesgar en diferentes pueblos. Los gitanos resuelven los problemas con sus propias leyes. Los gitanos estamos inmersos en una sociedad y la sociedad tiene unas normas, unas leyes y como todo el mundo tendremos que acatarnos y cumplirlas, y si no las cumplimos pues la ley se encargará de lo que considere necesario que nos tiene que hacer. Bueno, ahora está muy de moda el relator, mediador, pues eso es cierto que los gitanos llevamos siglos practicándolo. Estamos sujetos a la ley de todos los españoles, a la Constitución española,
pero sí es cierto que hay una costumbre entre los gitanos que intentamos arreglarlo o solucionar los problemas o los conflictos a través de la comunicación y la palabra, llegando a un acuerdo. Yo creo que es un valor muy positivo de la comunidad gitana, donde otras comunidades en discordia deberían de aprender de nosotros. Ninguna persona gitana tiene en su casa un libro que se llame La Ley Gitana, ¿no? Eso es normal, que por lo tanto desmitificar un prejuicio que se suele tener, que mucha culpa tienen los medios de comunicación cuando hacen titulares hablando del clan con la reyerta y la ley gitana, ¿no? La ley gitana no existe, lo que tenemos son una cultura que hay que mimar, que hay que cuidar, y unos valores muy bonitos y que la sociedad pues todavía en gran parte desconoce, pero leyes ninguna. No es cierto, existió la ley gitana, que además servía, entre otras cosas, como un modelo de conciliación para imponer la paz. Lo que sí es cierto que alrededor de eso también se ha construido en el imaginario colectivo pues una cierta fábula, unos ciertos mitos, como que los gitanos tenemos una ley que además se utiliza como una ley vengativa, y es completamente mentira. Eso es falso, porque no existen las leyes gitanas, sino las normas. Nosotros, si cometemos un delito, seremos juzgados de la misma manera que todo el mundo. Sí, estoy orgullosa de ser gitana. Sí, estoy orgullosa de ser gitana. Por supuesto que estoy orgullosísimo de ser gitano. Sí, estoy totalmente orgulloso de ser gitano. Claro que me siento orgullosa de ser gitana. Sí, estoy orgullosa de ser gitana porque no concibo una vida sin serlo. Además, siento que entre nosotros, sin conocernos, por ejemplo, se nos ponen los vellos de punta. Eso es algo que nadie podrá entender si no lo es. Al día de hoy podemos decir sin miedo que los gitanos y las gitanas, cualquier gitano y cualquier gitana que se sienta además y que aprecie y que ame su cultura, puedo decir con toda la naturalidad que nos sentimos orgullosos y orgullosas de llevar por bandera nuestra cultura, nuestro pueblo y nuestras riquezas. Estoy orgullosa de ser gitana porque he tenido la suerte de nacer en una familia gitana que me ha transmitido unos valores fundamentales pues, para seguir construyendo una sociedad más justa, más igualitaria, y tengo ese orgullo de poder seguir transmitiendo tanto a mi familia como al resto de la sociedad lo importante y los valores tan positivos que tenemos dentro de nuestro pueblo, quitando todos los mitos y estereotipos que tienen hacia nosotras.